¿Qué tal amigos? ¿Cómo va? Buen día. Hoy es miércoles 18 de febrero y voy a grabar este apunte número 4. La dirección del grupo del chat de Telegram ya la di en el video anterior y no la voy a repetir. El que tenga ganas de participar de modo virtual inicialmente, después será de modo presencial con algunos filtros, lo puede hacer. Hoy quiero hacer una reflexión sobre la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, no es el sistema electoral, no es el sistema representativo, no son los partidos políticos. Es un sistema político que se crea en la antigüedad en Grecia, donde había un foro, una gran asamblea, y donde se podía participar y se podía hablar y se podía proponer. Ese es el origen genuino de la democracia directa, que a través de los siglos fue modificándose como sistema político en el siglo XVIII con la Revolución Francesa y la irrupción de la teoría de la representación, derivan los partidos políticos que se van convirtiendo en una herramienta burocrática y oligárquica, ya en el paroxismo. Las élites occidentales, como dice Thierry Meyssan, lo que tienen en común es su ineptitud, con el agravante de que hay fenómenos así monstruosos, como el caso de Trump, o en una escala más grotesca y criminal, el caso de Zelensky, que son candidatos inventados por laboratorios de ingeniería política de la OTAN. En el caso de Zelensky, una creación de la inteligencia británica. Un comediante malísimo aparte, pero lo inventan como actor, hacen una película que se llama El Presidente o El Candidato, en donde es un profesor de historia que termina siendo presidente y después lo implantan así en Ucrania a través de un golpe de Estado sangriento, en fin, etc. Y acá en Argentina crean a este eh, payaso maldito de Milei, que también es un invento de laboratorio de grupos concentrados de poder, de grupos foráneos, la inteligencia israelí, etcétera, el sionismo, la Jabá y Lubavitch, y que es lo que estamos padeciendo, que es una tiranía. Esto es una tiranía de hecho y de derecho. Actúan por imposición, desconocen la Constitución, desconocen las leyes. Por supuesto que también hacen el ridículo, no conocen los reglamentos de funcionamiento del Poder Legislativo, del Congreso. Eso es lo que acaban de demostrar con este engendro monstruoso de la reforma laboral. Pero lo que también se pone en evidencia que la supuesta oposición, que sería esta expresión residual de peronismo, de kirchnerismo, también desconoce la ley, también desconoce la historia del derecho argentino. A mí me divierte entre comillas, me divierte con muchísima tristeza ver cómo esta insinuación que hace uno de un debate va repitiéndose como una suerte de un eco, o como cuando se tira una piedrita a un lago, un agua muy quieta, ¿no? Que se van haciendo esas ondas. Porque uno en definitiva lo que intenta es pensar en donde no hay pensamiento, donde no hay reflexión, donde no hay análisis. Hay agresividad de uno y del otro lado, chicanas, discusiones baladíes que no llevan a ningún lado aparte. La queja del kirchnerismo, la denuncia, no sé, de que se cerraron 30.000 fábricas, pero van a ser 50.000. Y eso no significa absolutamente nada más que un dato de la estadística, de la catástrofe, pero no hay ideas, no hay superación, no hay propuestas. O sea, si la gente va a creer que votar a Kicillof es salir de esta tragedia,
La gente ya sabe que no sirve para nada eso. Pero bueno, asustan, dicen que el voto es obligatorio, que en una época decían que si no votaba esto, lo dijo Alberto Fernández, ¿no? Cuando era ministro, jefe de gabinete, que si no se votaba no se iba a poder salir de la Argentina. Una cantidad de barbaridades que ningún periodista repreguntaba nunca, o sea, siempre fueron ensobrados los periodistas, o sea, no existen los periodistas, son unos mercenarios. Cuando no votar, lo único que significa es una multa ridícula de 500 pesos. Nunca lo actualizaron siquiera el monto de esa multa. Y así andamos, y así nos vamos desangrando. Lo que está pasando en el plano, digamos, sindical, es lo que tenía que pasar. O sea, la traición fundante del peronismo, que yo la cuento en el primer apunte, cuando Perón disuelve por un radiograma militar el Partido Laborista que lo había llevado al poder. Ni siquiera un año de vida le dio meses de vida. Y el movimiento sindical, después de ser perseguido por la gente que lideraba el Partido Laborista, sobre todo Cipriano Reyes, que lo padece con la tortura, además, etcétera, se alinea, se convierte en un instrumento servil del poder político de turno. Cuando fue Perón, fue Perón. Cuando fue la Libertadora, fue la Libertadora. Cuando fueron las distintas dictaduras militares, siempre el sindicalismo lo que cuidó fue sus intereses y fueron degenerando en esto de que son empresarios, son dirigentes sindicales empresarios. Yo no voy a contar anécdotas personales porque no vienen al caso, pero las veces que tuve la posibilidad de charlar con algún importante dirigente sindical por el tema del cine, yo siempre anduve buscando financiamiento para mis proyectos del cine, me encontraba con una gente que tenía fortunas inimaginables y aparte un cinismo que hay mucha gente del mundo empresarial que ni siquiera lo tiene, pero estos muchachos peronistas lo tienen. Y está todo llegando al punto del colapso, lo que es muy interesante porque yo lo escuchaba al senador Recalde, ahora hablan del artículo 14 bis todos. Linares fue el primero que dijo que señaló este absurdo en cámara de Trebuca entrevistando a Milei y hablando del artículo peronista del 14 bis, un artículo de la Libertadora, una enmienda que introduce la Libertadora que es muy interesante porque el que está, digamos, detrás del espíritu de la redacción de ese artículo, que es un artículo del mundo socialista, ¿no? Los trabajadores participan de las ganancias y colaboran en la dirección de las empresas, eso es el socialismo. Y ese artículo fue redactado por influencia de un legislador radical de origen muy humilde, Crisólogo Larralde, un hombre nacido en un conventillo en Quilmes, hijo de un obrero anarquista y de una sirvienta. En esa época el radicalismo se nutría de esa clase de hombres. Y ese artículo 14 bis, en esa parte taxativa, está en la Constitución Nacional, por Dios. No es derogado por esta reforma salvaje de Milei. O sea, la dirigencia sindical, con Daniel Jofre a la cabeza, que es el secretario general de los aceiteros, que es el único que aplica en los convenios colectivos el 14 bis, la tiene servida la mesa. Por supuesto que tienen que constituirse como partido laborista antes, partido laborista del siglo XXI. Porque la CGT desaparece. La CGT ahora hace un paro ridículo, que no va a servir para nada. La van a votar igual a la reforma, sí, van a sacar el artículo incómodo, digamos, del tema de la licencia por enfermedad, una grosería de la inteligencia, pero bueno, la Bullrich es semi-analfabeta. La Bullrich tiene pagado ahí en Wikipedia, dice que es doctora en ciencias políticas, que hizo un doctorado en Harvard. Todo mentira, es una persona que yo no sé si terminó el secundario. Pero bueno, así son las cosas en este país y eso es lo que puede el dinero. Y yo lo escuchaba a Recalde, y Recalde decía que lo que estaba haciendo esta reforma era
derogar el 14 bis. Se equivoca y es un abogado, y el padre era un abogado laboralista importante. Yo no sé la especialización de Recalde, no sé si ha trabajado de abogado tampoco, lo dudo. Pero eso, digamos, es como abonar aún más el espíritu de derrota que tiene este peronismo residual, cómplice de todo lo que está pasando. Ustedes lo pusieron de presidente a Milei, ustedes, vos, Cristina, Massa, vos le armaste la estructura política, Massa, vos lo hiciste llegar a la segunda vuelta. Ahora lo tienen que sacar ustedes. No manden a la gente a la calle, ¿eh? Ya están pidiendo el 2001, ríos de sangre. No, bánquensela ustedes, sáquenlo ustedes. Ustedes lo pusieron, sáquenlo ustedes. Este, pero la cuestión es que el nuevo sindicalismo que surge de este desguace, la única opción que tiene es ser un sindicalismo revolucionario con la ambición de la toma del poder. Punto y aparte, doy vuelta a la página porque quiero hablar de democracia participativa. Ya hablé 11 minutos de la realidad, de la coyuntura y del sindicalismo que se viene. La democracia degeneró en Occidente en estos sistemas oligárquicos, candidatos de banqueros, como en el caso de Macron, un candidato de la Casa Rothschild, o de energúmenos como Trump, que no responde a nadie, es un peligro para la humanidad. Biden era mucho más peligroso que él, ¿eh? Vamos a poner las cosas en su lugar también. Este, los demócratas siempre bombardearon y masacraron. Este hombre, dentro de todo, se está comportando con cierta prolijidad, entre comillas. Lo de Maduro es, la verdad, es un culebrón. Es un culebrón. Este, por supuesto que es condenable, es un secuestro de un presidente, ¿no? Por Dios, es destruir lo poco que queda del derecho internacional público. La democracia es la oportunidad de la Argentina, la democracia participativa. La alternativa es la de un país rico y libre. Primero rico y después libre, o simultáneamente. La nacionalización de los recursos naturales. Siempre hablo del litio yo, porque empiezo a hablar del litio y no termino de hablar del litio. Yo planteaba en el primer apunte que la nacionalización del litio, la Argentina tiene la segunda reserva de litio del planeta. Ahora parece que apareció en Estados Unidos, debajo de un volcán, la primera reserva de litio del planeta. Pero de sacar el litio debajo de un volcán es un poquito complicado. En Argentina, como en Chile y como en Bolivia, Bolivia es la primera reserva de litio reconocida, Argentina la segunda, Chile la tercera, está a flor de tierra, está debajo de una capa de sal que no tiene más de 25 centímetros. Eso se saca con palas excavadoras. Así de simple es la extracción del litio en Argentina. Pero la extracción del litio en Argentina nacionalizado, o sea, de la nación y del pueblo, producido, postproducido, comercializado, el litio, digamos, se seguirá usando, aunque ahora hablan todos de otra fuente de energía para los automóviles, el hidrógeno, qué sé yo. Por mucho tiempo más los automóviles van a ser a combustión y eléctricos con las baterías de litio. El, el resultante, digamos, de la nacionalización y del monopolio del litio genera un fondo fiduciario de 360.000 dólares por cada uno de los 48 millones de argentinos. O sea, cada argentino ya tendría un fondo fiduciario que lo haría, digamos, tener actividades comerciales XX, las que quisiera, por lo pronto tener acceso al crédito. Nacionalizar el litio de manera indirecta y crear un fondo fiduciario es nacionalizar la banca. Nacionalizar la banca es que cada argentino tenga acceso al crédito porque tienen un respaldo. No es que le das la platita, porque le das la platita y es un desastre lo que hacen. Más hoy día que ya es un pueblo que se fue en picada. La pobreza, la locura, esto ha degenerado un pueblo desquiciado. Acá hay que poner orden sobre todo en la psiquis de los argentinos. Eso es lo que necesita un proyecto político, digamos, revolucionario y superador y liberador. La pobreza y la miseria lo único que generan es gente desquiciada, ¿no? El tipo que se baja en bicicleta
del tren y se está contento porque ganó Milei. Ese es un muchacho que perdió la cordura. Y son un montón. Porque del otro lado está el Instituto Patria y está Cristina en el balcón festejando la derrota de Kicillof. Más locura, locura de un lado y locura del otro. Y yo hablé solamente del litio, ni que hablar del petróleo, ni que hablar del oro, de la plata, del cobre. O sea, el principal productor de cobre del mundo es Chile, que también tiene un fondo fiduciario importante. Y el cobre chileno es de una franja cordillerana chiquita, finita. El cobre argentino es de una cordillera muchísimo más grande. O sea, en Argentina por supuesto que hay más cobre que en Chile. Oro y plata, uranio, minerales raros, tierras raras. Argentina es el país más rico de la tierra y es el país más saqueado, más destruido, más bastardeado y más enloquecido. Yo quiero llegar al fin de mi vida viendo el fin del peronismo y el nacimiento de un movimiento revolucionario, democrático, de democracia participativa, a partir de las asambleas revolucionarias. Las asambleas del 2002 fueron un calambre, fueron un rejunte que no llegó a ningún lado, no iba a llegar a ningún lado. Yo quise activar la dirección política de esas asambleas y no lo pude hacer. Primero porque los asesinatos de Santillán y Costec hicieron que Duhalde adelantara el llamado a las elecciones y terminó la historia. Y aparte porque yo no tenía espaldas. Ahora tampoco las tengo. Lo que tengo es más madurez política, más conciencia. Y lo que sé es que las asambleas solamente tienen sentido con un proyecto político de poder, o sea, un movimiento político empoderado, no para protestar, no para quejarse, no para hacer una kermesse, no para decir que en el hospital del barrio falta gas y faltan curitas, sino para aspirar, digamos, a participar, digamos, de las ganancias y de la dirección de las empresas, del poder del Estado y del pueblo. Este, o sea, es una revolución del conocimiento. Uno está así barruntando, adivinando, investigando. Hace años que investigo el tema del oro. Hice un blog muy interesante, Mapa del saqueo del oro argentino, en donde denunciaba cómo los Kirchner estaban participando del saqueo del oro, como lo hicieron en el caso de YPF también, por supuesto, con el petróleo y el gas. Pero gente, digamos, que adquiera otro nivel de conciencia política que hoy día no se tiene. Con este pueblo solamente vamos a la esclavitud o a una guerra civil asquerosa, sangrienta, maldita, que significará, es el prolegómeno de un país partido, intervenido por la OTAN, intervenido por el sionismo. Esto es un llamado de conciencia a los hombres de bien, digamos, que quieran reflexionar y que se den cuenta que este es un momento, digamos, bisagra de la historia argentina. De acá se sale bien, se sale para arriba o vamos a un abismo de destrucción y de desolación. Creo que mucha gente está al tanto de esto. Pero lo único que se escucha son quejas. Hay que tirar ideas, compañeros. Ideas que sean viables, o sea, generar un movimiento político sindical revolucionario, no trotskista, no trotskista porque el trotskismo se sigue abrevando de George Soros, el financista del trotskismo es Soros, que es el monstruito del poder woke y del nuevo orden mundial. Bueno, se me hizo largo, como siempre balbuceo, nunca puedo desarrollar una idea, pero son apuntes, por eso le pusimos este rótulo. Que estén bien, compañeros, y estamos hasta viéndonos en la próxima. Gracias por difundir, hace bien que se difundan estas cosas, por lo menos para que me puteen, para que me digan de dónde saliste, quién soy, para generar algún debate interesante.